familia Arcoiris y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Déjame hacerte una pregunta y quiero que respondas con sinceridad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el vivir sin filtros, sin máscaras y sin miedo al que dirán? Constantemente la sociedad nos dice muchas veces de manera inconsciente y otra conscientemente cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser y cómo debemos también tener relación con los demás. Esta vez en el canal me gustaría hablaros sobre un tema, un vídeo de reflexión sobre cómo ser tú mismo, liberarte de todos esos prejuicios, de todas esas máscaras, de todos esos filtros. Y es a través del nudismo. Es un vídeo de reflexión de cómo el nudismo a mí me ha cambiado muchísimo, me ha empoderado bastante. Y antes de que lo pienses, como mucha gente suele pensarlo, el nudismo no tiene nada que ver con el exhibicionismo. Es algo completamente diferente. El nudismo en realidad se trata de ser tú mismo, de aceptarte tal y como eres, aceptar tu cuerpo como es, quitándote todos esos filtros, todas esas máscaras y todos esos prejuicios que tienes e inseguridades sobre tu propio físico. Y sobre todo el hecho de reconectar con tu propio cuerpo y recordarte que no necesitas kilos de ropa encima para ocultarte, porque en realidad tu cuerpo es igual de válido y real que el resto de los demás y sin miedo a mostrarte tal y como eres. Por eso en este vídeo quiero hablaros sobre cómo es el nudismo para mí, cómo fue la experiencia que tuve y cómo en realidad me ha cambiado y ser yo y más real. Cuando también hablamos del nudismo, lo primero que se nos viene a la cabeza es en realidad estar sin ropa, pero eso no es así, va muchísimo más allá de eso. En realidad es conectar con la propia naturaleza, conectar con tu propio cuerpo y sobre todo el hecho de quitarte estos prejuicios y estereotipos y juzgar el resto de los cuerpos. A diferencia de lo que muchos piensan, el nudismo no tiene nada que ver con la sexualización. De hecho, el nudismo es vivir en plena armonía con la naturaleza, el mostrarte tal y como eres, y no hay nada de sexualización por medio. Es una forma de vivir con naturalidad y sin ningún tipo de prejuicio. Es una manera de entender y respetar sobre todo nuestro cuerpo, con nuestras cicatrices, con nuestras marcas, con nuestros kilos de más, con nuestro vello y con un montón más de defectos que en realidad no son defectos porque son algo que nos hacen únicos y que tenemos que también respetar y ver como algo propio dentro de nosotros, que nos hace diferente al resto y que es igual de válido. En mi caso fue como quitarle un peso grande de encima. Y este año tuve la experiencia y la suerte de ir por primera vez a una playa nudista, que por cierto os dejo un vídeo aquí abajo en la cajita de descripción para que lo veáis, donde cuento mi experiencia detenidamente en esta playa. Y para mí fue bastante liberador el hecho, porque me quité un montón de prejuicios y un montón de inseguridades que tenía en mi cabeza sobre mi cuerpo, y ver que mi cuerpo era válido, era real y igual de bonito que el resto. Es que todos tenemos un cuerpo muy bonito que merecemos habitarlo con orgullo, con libertad y con satisfacción. El nudismo en realidad es un hecho de honestidad pura. Es el mirarte cara a cara y sin ningún tipo de filtro y decir: este soy yo y me acepto tal y como soy. Y sobre todo el quitar de todas esas capas de filtros y de máscaras que nos impiden ser nosotros mismos. Empecé en el tema del nudismo, que fue hace muy poco, este año ya en una playa nudista. Me sentaron un montón de dudas a la cabeza, inseguridades de mi cuerpo es válido, qué opinará el resto, la gente juzgará, me da vergüenza mostrarme tal como soy sin ningún tipo de filtro, y un montón más de dudas y de prejuicios acerca de este tema del nudismo. Me preguntas cómo realmente lo haré, qué opinaré una vez que lo haga, qué opinará la gente si me ve haciéndolo o si le digo que lo hago. Estas preguntas constantemente me venían a la cabeza. Pero lo contrario y lo sorprendente es que una vez que me lancé y lo hice por primera vez, todas estas dudas y todos estos prejuicios se me fueron de la cabeza y sentí una libertad y una paz increíble, una conexión con la naturaleza y con mi cuerpo que nunca había antes experimentado, y una paz mental que tampoco antes había llegado a tener. Es como si de pronto me quitara una mochila que tenía a mis espaldas cargada, llena de piedrecitas que eran inseguridades, miedos y prejuicios, y de repente esa mochila
caía y yo me sentía completamente libre de peso, de toda culpa, de todo remordimiento, de toda vergüenza, de toda ansiedad, de todo miedo, de toda inseguridad. Es decir, que la primera vez que estuve en un espacio abiertamente nudista, decir que algo me sorprendió muchísimo, es que en realidad nadie te juzga allí, nadie te mira, nadie opina. Nadie tiene esa concepción del cuerpo tiene que ser de esta manera, tiene que ser perfecto, tienes que tener unos abdominales perfectos, tienes que estar delgado, no tienes que tener vello. Nadie te juzga y es un espacio bastante seguro. Y es que con el tiempo aprendí que el nudismo no es solo algo, digamos, una práctica y ya está, no, es algo completamente que te empodera bastante, que te ayuda a crecer como persona y que te quita todas esas inseguridades y todos esos miedos. Y es un recordatorio de la autenticidad. Empieza por uno mismo, sin ningún filtro y sin ningún tipo de máscara. Es que esta experiencia me ha enseñado muchísimo más a amar mi cuerpo tal y como es, a querer mis cicatrices, que las tengo, a quererme tal y como soy, a empoderarme bastante, como antes nunca lo había hecho, porque cuando te empoderas ya definitivamente sientes que el mundo es tuyo, que nadie puede, digamos, ir en contra de ti ni hundirte, porque tú te sientes por las nubes. Y el empoderarse, la verdad que está bastante bien y lo recomiendo muchísimo en todos vuestros aspectos de la vida. La verdadera libertad en uno mismo comienza cuando uno empieza a mostrarse tal y como es, quitando todos esos miedos, todas esas inseguridades, sobre todo ese miedo a no encajar en la sociedad, el miedo a que te juzguen, el miedo a quedarte solo por ser de determinada manera o opinar de determinada manera o hacer ciertas cosas. Pero la verdadera libertad, en la que tú eres libre y nadie puede pararte, comienza cuando te empiezas a empoderar y cuando empiezas a ser tú mismo sin importar lo que opinen los demás. Y es que no solo hablo tampoco del cuerpo, sino hablo también de tu orientación sexual, de tu identidad, de tu pensamiento, de tu manera de vivir la vida y de un montón de cosas más. Cuando eres tú mismo tienes esa libertad plena que nadie te puede quitar y que merece la pena experimentar y vivir. Y con este vídeo quiero sobre todo que te lleves este mensaje: que tu cuerpo no es un error, es igual de válido que el resto. Ama tus cicatrices. También sé tú mismo y tu orientación sexual es igual de válida que el resto. Tu identidad de género también es igual de válida que el resto. No tengas miedo a que la gente opine o diga. Sé tú mismo y sobre todo empodérate y sobre todo lo que te he dicho, la libertad de ser uno mismo es una libertad plena que te da una calma mental increíble y te da una felicidad que nunca antes habías experimentado. Bueno, familia Arcoiris, quiero que me dejéis abajo qué os ha parecido este vídeo sobre este tema, si alguna vez lo habéis practicado, qué opinión tenéis. Es un vídeo muy reflexivo que me apetecía hacer, sobre todo en esta etapa de YouTube, que me apetece hacer más vídeos reflexivos sobre ciertos temas. Y quiero que me dejéis abajo qué os parece. Si eres nuevo, por favor, suscríbete al canal, me haría muchísima ilusión y me hacéis muy bien suscribiéndoos al canal. Y nada, dale un super like y nos vemos en otro vídeo. Así que muy fuerte.